Muy buenas noches. Hoy nos acompaña en este plato el portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, partido que ha dado cobertura a algunas de las decisiones más importantes que ha tomado el gobierno de la ciudad. Analizamos el panorama actual con Juan Martín. Bienvenido. Ya nos acompaña Juan Martín, que es el secretario general de Chunta Aragonesista y además portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, y que además es un habitual nuestro de los lunes en nuestra redacción. Gracias por acompañarnos aquí. A vosotros por invitar. Durante esta legislatura que está ya a punto de acabar, Chunta Aragonesista ha sido uno de los principales apoyos del Partido Socialista junto con Izquierda Unida. ¿Ha sido una relación fácil o difícil? Nunca es fácil la relación con el Partido Socialista. Y si a eso sumamos un tercero en discordia, se complican las cosas. Entonces no ha sido fácil, nunca ha sido fácil, ni siquiera cuando fuimos coalición de gobierno, la legislatura 2003-2007 fueron fáciles las relaciones, y en una situación en la que no estamos en el gobierno y que tenemos que ir pactando asunto por asunto, pues evidentemente las cosas se complican bastante. En estos tiempos, nosotros lo sabemos porque retransmitimos todos los plenos municipales, sí que hemos notado ciertas discrepancias que antes no había. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la línea 2 del tranvía. Ahí Chunta Aragonesista se abstuvo en la votación junto con el Partido Popular, que la rechazó esos estudios previos del tranvía. ¿Por qué? Porque no tenía un elemento que para nosotros es fundamental, que es la foto de partida de cuál es la situación de la movilidad de la ciudad de Zaragoza. Para poder planificar una línea 2 de tranvía y una línea 2 de tranvía que vaya por el recorrido necesario y que además cuente con los consensos necesarios, nosotros pedíamos y conseguimos al final que hubiese una foto un diagnóstico de la situación de la movilidad de la ciudad de Zaragoza. Y solo se puede tener ese diagnóstico revisando el plan de movilidad sostenible, que es quien hace una evaluación de los cambios que ha habido en el bus, cómo le afecta a la ciudad a la movilidad de la ciudad a la línea 1 del tranvía, la puesta en marcha de toda la red ciclable, la puesta en marcha de todo el sistema de la bicicleta. Queremos saber cómo está funcionando la ciudad, y por eso nosotros pedíamos antes de empezar a lanzarnos con una línea 2 el saber exactamente qué es lo que estábamos. ¿Y cuál es tu opinión respecto a cómo ha cambiado la movilidad con la introducción del tranvía, en la cual Chunta Aragonesista tuvo mucho que ver? Absolutamente mucho que ver, sí. Pues hombre, ha cambiado la ciudad radicalmente. Ni los flujos de tráfico son los mismos, estamos teniendo estadísticas de una salida, de un abandono del centro de la ciudad, que era el objetivo de la movilidad privada muy importante. Ha habido una modificación sustancial de todas las líneas de transporte urbano, del autobús,
Partido Socialista sean las oportunas, ni los tiempos los oportunos, pero queremos tener una opinión ya definitiva cuando tengamos los datos encima de la mesa y un estudio técnicamente evaluado encima de la mesa. ¿Y qué plazos serían los oportunos? Los plazos, evidentemente, los que reúnan la financiación suficiente, y en este momento el gobierno no tiene atada la financiación. La pregunta es, ¿nos podemos meter nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza en hacer un estudio sobre la línea 2, en realizar todos los anteproyectos técnicos sin tener atada la financiación? Nosotros creemos que no. Y en este momento estamos en eso. En el debate sobre el estado de la ciudad, que fue apenas hace 10 días, Junta tuvo una propuesta que fue muy comentada, hablando de las supermanzanas, cómo se podrían estructurar, una propuesta que además, según comentaste en el debate, ya se ha puesto en marcha en otras ciudades. ¿En qué consiste exactamente esto? Bueno, consiste en una cosa tan de sentido común como que en los barrios consolidados de la ciudad de Zaragoza, en los grandes barrios, en Delicias, en San José, en Las Fuentes, en Torrero, en las zonas históricas, jerarquicemos, es decir, coloquemos en distintos niveles los usos públicos y los usos privados. Me explico lo que quiero decir. Cogemos varias manzanas en un barrio cualquiera y todas las calles interiores que en este momento solamente sirven para aparcamiento las 24 horas de coches y para acceder a las viviendas, peatonalizamos o semi-peatonalizamos en parte esas calles interiores y colocamos todo el flujo privado de transporte, los coches, más el autobús urbano, más el tranvía en su caso y las bicicletas en el conjunto de alrededor. Con eso que conseguimos que dignificar, recualificar la vida en los barrios, generando espacio público, generando espacio de convivencia, espacio peatonal en el interior de esas grandes manzanas imaginarias y llevar todos los usos privados y la movilidad dura, la movilidad pesada, el transporte público al exterior. En cualquier caso, sí que es cierto que cuando se ha intentado peatonalizar determinadas zonas, me estoy acordando ahora mismo de Don Jaime, siempre ha sido un objeto controvertido, una discusión. En el caso, por ejemplo, de Don Jaime no se llevó a cabo. ¿Podría pasar lo mismo aquí? Es que no pueden ser ocurrencias. No puede ser ocurrencias. Tiene que ser un proceso compartido, debatido con los vecinos. Tiene que ser un proceso que piense en el conjunto de la ciudad y que establezca pautas para el conjunto de la ciudad y para el barrio. Vamos a ver, no tiene que ser una improvisación. Tiene que ser algo que funcione. Por eso estamos pidiendo que se haga un estudio, el primer estudio. Y que evidentemente sea algo debatido y pactado con el conjunto de los vecinos. Hicimos una primera ensayo, no es exactamente una supermanzana, pero
es algo parecido en San José, con un estudio que hicimos en la pasada legislatura, siendo presidenta de la Junta de Distrito, una concejala y amiga de Chunta Aragonesista, Carmen Gallego, que se llamaba La Isla de San José, que lo que está haciendo es coger una calle interior entre 4 manzanas, peatonalizándola y creando un espacio de convivencia. Bueno, pues esto en grande. ¿Y en qué ciudades se está puesto en marcha? Pues tenemos en este momento en Vitoria puesto en marcha con mucho éxito en 2 distritos de Barcelona, en el 22 Arroba, que es un distrito nuevo tecnológico, estos nombres modernos que le ponen ahora para que parezca mucho más tecnológico de lo que es, ¿no? Y en el barrio de Gracia, en el distrito de Gracia, y también lo tenemos en Coruña y en Ferrol. Chunta Aragonesista también ha cogido la bandera precisamente de solucionar los problemas creados en algunas zonas de la ciudad. Hablo de Parque Venecia. Salió también en ese debate sobre el estado de la ciudad. ¿Se han creado realmente embudos o es una situación puntual? Forma parte de una visión un poco más amplia, si me permites. No podemos permitir que los ciudadanos de los barrios del sur de Zaragoza sean ciudadanos de segunda. Hay cierto discurso de determinadas fuerzas políticas que parece que irte a vivir a Arcosur, a Valdespartera, a Parque Venecia, seas como ciudadano de segunda porque has elegido vivir en la periferia de la ciudad de Zaragoza. Cuando muchas veces no has tenido más alternativa que esa para poder pagar los precios de la vivienda, ¿no? Y hemos detectado que hay distintos problemas en distintos barrios de ese sur, de ese gran sur de la ciudad de Zaragoza. Y en Parque Venecia, que es un barrio con mucha calidad residencial, con una calidad de urbanización, la verdad que estupenda, el problema más grave que tienen con mayúsculas es el de la movilidad y el de poder entrar y salir de sus casas, porque los sábados y los viernes a última hora de la tarde, sobre todo cuando se cierra el centro comercial de Puerto Venecia, pues se montan unos colapsos tremendos. Otra de las propuestas que llevó Chunta Aragonesista, ha llevado varias veces a los plenos, en este caso al debate sobre esta ciudad, era sobre el pabellón, cambiarle el nombre al pabellón Príncipe Felipe por José Luis Arbós. Sin embargo, fueron muy criticados por la oposición, los partidos de la oposición de Chunta la consideraban electoralista. Bueno, sí, es normal, como la propuesta no era suya, pues forma parte del guión. Cuando una cosa no tiene nada que ver contigo y la juzgas como positiva y no tienes la valentía política de asumirla, que es lo que deberían haber hecho, pues el Partido Popular la tachaba de electoralista. Nosotros no lo hicimos cuando se planteó algo parecido con Publio Cordón. Lo planteó el Partido Popular. Y todos los grupos políticos nos desayunamos con la propuesta en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. En cualquier caso, no salió adelante. No salió adelante porque yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista en este caso se equivocan. Desoyeron a más de 15.000 ciudadanos que
firmaron una propuesta de cambio del nombre justificadísima desde nuestro punto de vista. Una propuesta que nace desde la propia afición del mundo del baloncesto y que buscaba pues a la casa donde vivía la mayor parte del tiempo el entrenador más querido de la afición del Alcaide Zaragoza, ponerle su nombre. Ni querían en el siglo XXI, ni querían una calle, ni querían una estatua, ni querían un monumento, querían que el sitio donde se vivieron las mayores momentos de felicidad y también de tristeza cuando se pierde por parte de José Luis Abós, pues que tuviese el nombre de José Luis Abós. Y ellos no supieron verlo y lo mezclaron todo con otras razones políticas que no tenían nada que ver. Vamos a hacer una reflexión. Estamos ya apenas a medio año de las próximas elecciones. ¿Hacemos ciencia ficción? Sí. Vamos a empezar. Panorama más convulso que nunca. No sé si recuerdas. Más interesante que nunca. Más interesante, pero también más inestable. Sí, Comentábamos antes de empezar que es muy difícil hacer una predicción de qué pueda pasar en mayo, cuando se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Ciencia ficción. ¿Alguna previsión? ¿Cómo puede quedar adjunta? ¿Cómo le puede pasar factura o no el haber apoyado al equipo del gobierno? Es imposible saber. Es imposible saber. Ahora mismo, yo siempre me acuerdo cuando me planteo este tipo de circunstancias, me acuerdo de una canción de Bob Dylan. La respuesta está en el viento. Pero la vas a cantar como en la rueda de no, prensa canto fatal. la ciudad. No, como pudiste comprobar, canto fatal. No, es imposible saberlo, es imposible. En este momento hay 8 fuerzas políticas con posibilidades de tener representación política. Nosotros lo que esperamos es que los ciudadanos valoren el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la garantía que supone un aragonesista. La garantía, me refiero a la garantía de honestidad, la garantía de coherencia, a la garantía de trabajo que supone el trabajo de un aragonesista todo este tiempo. Pero no tengo ni idea de lo que ocurrirá. Yo espero que nos vaya muy bien, pero eso está en manos de las y los votantes, ¿no? Y bueno, yo quiero creer y creo que se reconocerá todo ese trabajo, ¿no? Haces gala de ser uno de los pocos partidos que han tocado poder y que no está manchado por la corrupción. Así es. Hemos tenido más de 1000 cargos públicos en todos los niveles, desde el diputado en el Congreso de los Diputados hasta el vocal en una junta de distrito, pasando por centenares de concejales, y hemos tenido responsabilidades de gobierno muy importantes. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, de cientos de millones de euros, y nadie nunca ha tenido
ni siquiera de una cuestión menor, todo lo contrario. Tenemos hasta casos de concejales nuestros siendo equipo de gobierno en pueblos de aquí cerca de Zaragoza, que cuando apareció el señor con el maletín para intentar comprar su voluntad, lo primero que hizo fue irse a la Guardia Civil y ponerle una denuncia, que es lo que debería hacer cualquiera cuando le ocurren este tipo de cosas, ¿no? Lo curioso es que estemos convirtiendo en lo que debería ser constantemente en algo que sea noticia, ¿no? Pero es verdad, Xunta Aragonesista ha tenido 1000 cargos públicos y no ha tenido ni un solo imputado ni un solo corrupto. ¿Y cuál es la manera de volver a conquistar los partidos, llamémoslo tradicionales, aunque no es vuestro caso, que es un partido joven, pero más joven que otros? Pero ¿cuál es la manera de volver a conquistar la confianza de los electores en una clase política en estos momentos, con tantos casos de corrupción, tantos pues, gente imputada, aunque no sea el caso de Xunta Aragonesista? Bueno, yo creo que hay que confiar en el criterio de los ciudadanos. Que más allá del ruido que en este momento hay, que es muy justificado, evidentemente, porque tenemos tanta cantidad de chorizos encima de la escena pública, que es normal que todos los días pues, estemos prácticamente oyendo noticias todos los días lamentables en todos los órdenes y en todos los sitios, ¿no? Entonces es normal que los ciudadanos estén absolutamente desorientados. Yo lo estoy. ¿Pero qué tenéis que hacer los que os dedicáis a la política? No hay que política? hacer nada. Normalidad. Hay que trabajar. Hay que trabajar, levantarse por las mañanas, trabajar, intentar hacerlo lo mejor posible, ser honestos con uno mismo, y hay que contarle a los ciudadanos lo que nosotros hacemos para que les llegue la información. Esto que estamos haciendo ahora es que les llegue esta información a nuestra ciudadanía. Hay que ser honestos, pero no hacer de eso una cuestión como si la honestidad no lo salva todo. La honestidad es un principio de salida. Después hay que ser eficaces, hay que ser coherentes, hay que evidentemente tener la habilidad y la inteligencia política de que con las fuerzas que te dan los ciudadanos poder sacarles el máximo de rentabilidad para poner tu programa electoral encima de la mesa. La gente que nos dedicamos a política tenemos que hacer un esfuerzo de ejemplaridad, pero también un esfuerzo de ejemplaridad a la hora de sacar adelante nuestras posiciones políticas, no solo ético, que por supuesto, ¿no? Y hay que esperar. Yo confío muchísimo en la inteligencia de los ciudadanos. Xunta Aragonesista es un partido nacionalista, pero ¿qué quiere decir ese nacionalismo de Xunta Aragonesista? ¿Qué quiere decir? Esa es una pregunta magnífica. Esa es una pregunta magnífica, porque hay mucha gente que nos confunde y dice: estos son independentistas. No hemos sido nunca independentistas.
¿Qué quiere decir el nacionalismo de Chunta Aragonesista? Pues el nacionalismo de Chunta Aragonesista quiere decir que tener la posibilidad de decidir sobre todos los asuntos que nos conciernen directamente. Nacionalismo en el caso de Chunta Aragonesista significa la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestro futuro, sobre nuestras carreteras, sobre nuestra sanidad, sobre nuestra educación, sobre el futuro de nuestra gente, de nuestros pueblos, sobre los niveles de calidad de vida que debe tener cualquier persona, viva donde viva o haya nacido donde haya nacido en cualquier punto de Aragón. Eso es el nacionalismo de Chunta Aragonesista. Es el nacionalismo de quien cree que tiene derecho a poder gobernar su futuro, compartiendo evidentemente la capacidad de decidir con el conjunto del Estado, con el resto de fuerzas políticas, pero evidentemente teniendo el grueso de las riendas entre las manos. Ese es el nacionalismo de Chunta Aragonesista, el que pide que las soberanías sean compartidas, como en la Unión Europea, el que dice que nosotros somos quienes detentamos la soberanía del pueblo aragonés, pero detentándola la compartimos con el conjunto de los pueblos de España y en el seno de la Unión Europea. Es decir, un nacionalismo que busca la interdependencia, no la independencia. ¿Y sería también un Estado federal? Sí, o confederal. Sí, claro que sí. ¿Y cómo está afectando a Chunta Aragonesista, que tiene ese apellido de nacionalista, situaciones como la de Cataluña, que sí es independentista y Chunta dice que no lo es? Pues está afectando en la medida que hay quien le interesa tener y mandar a la sociedad discursos muy simplistas, ¿no? Muy simplistas en el sentido de que pues, los nacionalismos son todos iguales. Es como si los católicos fuesen todos iguales, o los socialistas fuesen todos iguales, o los ecologistas fuesen todos iguales. No. Nosotros representamos un nacionalismo solidario, un nacionalismo que tiene como primer elemento y como primera bandera la democracia y la justicia social, y evidentemente un nacionalismo que valga la contradicción es internacionalista, porque no está pensando solo en lo que nos pasa aquí en Aragón, sino que desde aquí, desde Aragón, quiere cambiar el mundo y ayudar al resto a cambiar el mundo, ¿no? Afecta, claro que afecta porque todos los discursos que pretenden englobarte, no solamente desde Cataluña, también desde Madrid, en ese tipo de corrientes, cuando son evidentemente ajenos a la realidad, a nuestra realidad y a nuestro discurso, te afectan, porque no tienes muchas veces tiempo de contrastar todo ese tipo de cuestiones, ni siquiera de contestarlas, ¿no? Lo vimos también en las últimas elecciones europeas, con esa primavera europea, en esa coalición con Equo. Está girando también Chunta Aragonesista hacia conceptos más ecologistas, más de política verde. Si me permite, yo te voy a hacer una referencia histórica. Si Aragón
seguir siendo lo que eran y construyendo algo mejor. Por ejemplo, la corona de Aragón. El reino, el reino y aquel pueblo supo construir con catalanes, con valencianos, con mallorquines, algo que fue un ejemplo y que ha pervivido como ejemplo de confederalidad y de federalidad hacia el exterior en la Edad Media, que fue la corona de Aragón. Es decir, esa capacidad de tejer alianzas para seguir siendo lo que eres, construir algo mayor y algo mejor. Eso lo hemos hecho constantemente desde hecho en Aragón. Esta forma parte de nuestro ADN. Hemos concurrido en elecciones europeas con otros partidos políticos, con diferentes geometrías, con diferentes tipos de alianzas. Las que hemos querido, las que hemos pensado que eran más oportunas en cada momento, lo hemos hecho en las elecciones generales, que unas veces hemos ido solos y otras veces hemos ido en compañía. ¿Con qué horizonte? Con el horizonte de servir a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo es este Aragón. Es decir, lo que sirva en cada momento para poder avanzar, pues nosotros lo utilizaremos como herramienta. En este caso, lo que creímos que era más oportuno era ir con uno de los partidos más importantes en Europa, el Partido Verde Europeo, cuyo representante en España es ECO, porque creemos que una de nuestras banderas lo ha sido históricamente, pero lo será todavía más en el futuro, es la defensa del territorio. Quiero decir, para un aragonesista lo más importante son las personas y donde viven esas personas, que es el territorio. De cara a las próximas elecciones, ¿cuáles van a ser las banderas de Junta Aragonesista para diferenciarse de los aragonesistas o de los otros partidos de izquierdas? Las banderas de Junta Aragonesista primero van a ser su trayectoria. En estas elecciones va a pesar muchísimo la credibilidad, la trayectoria, la garantía de que vas a poder ir en una determinada dirección. Los ciudadanos saben qué pueden esperar de nosotros. 28 años nos avalan. Otras fuerzas políticas nadie sabe lo que pueden esperar de ellas porque no tienen trayectoria. Y precisamente por eso a lo mejor tienen la fuerza electoral que tienen en este momento, porque como el Partido Socialista y el Partido Popular han dado de sí lo que han dado de sí, pues ahora mismo hay muchos ciudadanos, lamentablemente, que prefieren a alguien que no tiene pasado, a alguien que teniéndolo lo tiene absolutamente homologable y sintiéndose orgulloso de lo que ha hecho, ¿no? Y luego una cuestión que a nosotros nos parece fundamental, la capacidad, lo decíamos antes, de llegar a acuerdos, la capacidad de poner encima de la mesa una agenda, que es la agenda de las personas y de los problemas de las personas, huyendo de etiquetas, huyendo de modelos que muchas veces han demostrado ser un fracaso, ¿no? Lo has sacado tú, nuevos partidos, lógicamente, sin decirlo todos, tenemos en la cabeza Podemos, al cual las encuestas dan unos resultados magníficos,
está la transición democrática, que yo era demasiado joven, pero que me la han contado, en el que había una multitud de partidos políticos y ahora, sin llegar a tanto, pero tenemos nuevo Ciudadanos en Aragón, que no es una exportación catalana. Tenemos Vox y tenemos Ganemos, tenemos Podemos, tenemos un montón de fuerzas políticas. Señal 1 de que la política interesa, 2 de que los grandes partidos están teniendo un efecto supernova, están explotando y salen muchos pequeños trozos de todo eso, van saliendo disparados por la atmósfera, y señal de que las cosas van a estar hiperinteresantes hasta el último momento. Yo creo que si te gusta la actividad pública y que si te gusta la política, son los momentos perfectos para poder ejercerla. En el caso de Ganemos, incluso ha habido gente vinculada a Junta Aragonesista que se ha postulado por esta plataforma. Tampoco es un partido al uso. Bueno, no sabemos, hoy a miércoles 19 no sabemos exactamente qué es lo que será. No sabemos exactamente qué es lo que será. Pero sí, claro, hay gente que está buscando caminos, está buscando modelos, está buscando alternativas, porque las que ha habido hasta ahora, me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista o hasta la propia Izquierda Unida, no han servido de mucho, ¿no? Y no les han sido útiles desde ese punto de vista político, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo se lo estamos diciendo a todo el que nos quiere oír. Si te fijas, lo estoy repitiendo hoy constantemente. Es necesario que en estos momentos de incertidumbre, como los que tenemos encima de la mesa, incertidumbre económica, laboral, social, política, como decía Gracián, no hacer mudanza, y la mejor solución es Junta Aragonesista. Eso es lo que nosotros queremos. Hablemos de política nacional. Vamos a hablar de esos asuntos que están encima de la mesa. Por ejemplo, uno que sacó el PSOE, además Pedro Sánchez cuando estuvo aquí. Esa posible reforma constitucional a la cual dedicaremos mañana un programa. ¿Qué opina Junta? ¿Es necesaria? ¿En qué aspectos habría que reformar la Carta Magna? Es inevitable. No solamente es necesaria, es inevitable. Pues tampoco parece que sea fácil. Bueno, es inevitable. Pero es que la gente que representa a la derecha nunca le ha parecido inevitable la reforma. Estamos hablando de lo que sociológicamente viene de determinado sitio, que nunca quiso reformas. Fue el ritmo de los tiempos los que ha ido llevando a la derecha, afortunadamente, hacia posiciones primero democráticas, después constituyentes, y hemos ido avanzando, pero no porque hayan querido, sino porque el viento del pueblo los ha ido empujando. Y ahora mismo la Constitución del 78 está muerta totalmente, pero porque los perciben los ciudadanos como muerta. No puede ser que el modelo constitucional en el año 2014 sea
si me permites la broma, el modelo de Moisés, que sube a la montaña, baja las tablas de la ley en piedra y se permanecen inmaculadas hasta el fin de los tiempos. La Constitución tiene que servir al pueblo y no el pueblo a la Constitución. O sea, es una Constitución que no tiene reflejo la Unión Europea, porque se hizo antes de la entrada. No tiene reflejo la OTAN, porque se hizo antes de la entrada. Es una Constitución que se hizo antes de que existiese el teléfono móvil, Internet, los nuevos derechos sociales. Es una Constitución que entroniza el machismo como elemento central. Es decir, solo puede ser rey un hombre, jefe del Estado. Es una Constitución que no está al ritmo de los tiempos. Es una Constitución que no garantiza los derechos. Cuando digo garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, quiere decir que más allá de declaraciones retóricas de principios, no garantiza que se van a cumplir esos derechos ciudadanos básicos. Por lo tanto, es una Constitución que no sirve en este momento para lo que tiene que ser la piedra angular del ordenamiento jurídico. Hablemos del gran tema que preocupa. Fíjate que no hablo del tema territorial, que para los Bueno, ya lo hemos comentado antes con la Confederación. El tema de que más preocupa a los españoles, a los aragoneses, por supuesto, el paro. Ahora que según el presidente del gobierno, que ya lo ha matizado esta semana, pero estamos saliendo de la crisis, la hemos dejado atrás, ¿qué políticas hay que tomar para acabar con el drama del desempleo? Es la primera cuestión que hay que poner encima de la mesa, y esto es algo que le cuesta muchísimo reconocer tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, es que la solución al problema de desempleo en España probablemente no esté solamente en la mano del gobierno de España. Si la crisis económica es una crisis global, es una crisis que trasciende las fronteras de los estados y que sabe muy poco de soberanías nacionales, muy poquito. Es decir, nosotros en este momento, porque interesa mucho en determinadas escalas, nos centramos mucho en el debate nacional estatal, ¿no? En el debate dentro de España. Pero la crisis no, igual que la contaminación atmosférica no conoce de fronteras, la crisis económica no es una cuestión de fronteras. Francia lo está pasando fatal, Italia lo está pasando fatal, Portugal y Grecia es una situación de desastre. Hay un problema evidentemente de cambio de ciclo económico internacional, y las soluciones en buena parte tienen que venir de la Unión Europea, pero una Unión Europea diferente, que tenga capacidad de tomar decisiones políticas y económicas que tengan incidencia directa en la vida de los ciudadanos. Y ahí, en ese primer nivel, engarzaremos un segundo nivel, que es el nivel estatal, el nivel nacional. Y nosotros, evidentemente, creemos que el camino que se lleva, la prueba
los últimos 7 años el camino absolutamente equivocado. Nosotros creemos que, lejos del discurso oficial, para poder estimular la situación económica en España hay que hacer una inversión pública muy potente, que es el punto contrario en el que está el gobierno del Partido Popular. Hay que hacer una inversión pública muy potente y hay que establecer estímulos económicos desde lo público muy potentes, porque en este momento tenemos sectores de la demanda económica, de la demanda privada absolutamente muertos o en coma. Y no creemos que vayamos a salir, desde luego, en el corto plazo, tal y como vamos y en la dirección en la que vamos. Creemos que hay que hacer una inversión importantísima en servicios públicos, en inversión pública. La lucha contra el fraude tiene que ser uno de los elementos angulares en este momento, porque evidentemente no podemos tolerar una economía al 20-22% negro como hay en este momento en el conjunto de España, y evidentemente nuestra posición está muy lejos de lo que está pasando y de lo que está poniendo encima de la mesa el Partido Popular. Y en este panorama que dibujas, en el que hay tantos intereses macroeconómicos, ¿qué puede hacer un partido que solo se presenta en Aragón? Muy fácil, lo que siempre hemos hecho, porque esos elementos que estoy dibujando y poniendo encima de la mesa son elementos que funcionan en lo macro y en lo micro. Evidentemente nosotros no podemos cambiar las grandes decisiones a escala internacional. Podemos contribuir con otros pequeños partidos, con otras organizaciones de nuestro tenor, a hacer cooperativa política, cooperar para poder cambiar. Por eso nos presentamos al Parlamento Europeo con los verdes, por eso formamos parte de un grupo del cuarto grupo en importancia de la Cámara del Parlamento Europeo. Podemos colaborar, porque nosotros buscamos, entre otras cosas, colaborar, cooperar, ni vencer a nadie, ni conquistar a nadie. Buscamos, evidentemente, colectivamente cambiar las cosas. Colectivamente cambiar las cosas. No buscamos asaltar nada, porque eso dura lo que dura. Dura lo que dura, que es más bien poco. Y un partido puede cambiar las cosas en lo local. Nuestro trabajo es en el Ayuntamiento de Zaragoza, es en el Ayuntamiento de Lumbria, que es en el Ayuntamiento de Huesca, es en el Ayuntamiento de cada uno de los 700 y pico ayuntamientos de Aragón, y junto con otros como nosotros o parecidos a nosotros en el resto de España, en el resto de Europa, cambiar las cosas desde, evidentemente, lo local, con los pies en el suelo, en la tierra. Eso es lo que evidentemente queremos hacer. Se acaba nuestro tiempo. Ya tiene Junta Aragón, ¿existen las listas confeccionadas o cuándo las va a tener para las próximas elecciones? ¿Puede haber alguna sorpresa? Hasta yo calculo que febrero no creo que estemos con las listas. Ahora estamos más empeñados en el programa, estamos más empeñados
donde tenemos que estar bailando, ¿no? Y tocando, que la verdad que es complicado porque, pues, para que te hagas una idea, en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos 3 concejales frente a 15 del Partido Popular, 10 del Partido Socialista, para poder llegar a cumplir y hacerlo lo mejor posible. Tenemos que hacer el doble que los demás, ¿no? Y ahora mismo estamos centrados en trabajar y en escuchar mucho. Y en el caso de Juan Martín, que viene de la empresa privada, ¿lo echas de menos? Hay veces que sí. Hay veces que sí. Hay veces que sí. Yo siempre digo, y la gente me mira cuando lo digo un poco extraño, que yo no había trabajado nunca tanto como trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no solamente es mi caso, ¿eh? Quiero decir, me consta que el resto de compañeros del resto de fuerzas políticas también están en la misma situación. Hay estas visiones un poco maniqueas. Estamos en tiempos muy maniqueos en política, que es a mí lo que me desagrada, ¿no? Parece que solamente hay blanco y negro, ¿no? En estas visiones maniqueas entre el sector público y el sector privado, parece que el sector público tengas una vida regalada, y en el sector privado es de donde realmente se pique, ¿no? Pues no, en mi caso no es así. Quizás es que he optado por ser un dragón sexista. Si hubiese sido otra, sería más. Bueno, ha sido un placer charlar contigo.